Guatemala tenemos con nosotros a Oscar Villagrán. Oscar, quisiera contarles que su trayectoria pues es bastante amplia, traté de resumir lo más que pude su biografía. Oscar pues ha fungido como gerente general de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, es consultor internacional para asuntos financieros, ha formulado modelos financieros para más de 50 procesos, entre esos procesos de negociación, de debida diligencia, también procesos y proyectos de captación de recursos financieros multilaterales con entidades como el BID, como AID, PNUD, IFC, en proyectos de cooperación y de fondos de financiamiento y también fondos no reembolsables para diferentes proyectos. Específicamente su experiencia, por lo que vi, está bastante fortalecida en el tema de eficiencia energética, pero sin duda va totalmente de la mano con lo que estamos promoviendo a través de la edificación sostenible. Así que Oscar nos va a dar esa visión macro, ¿verdad? En cuanto a las oportunidades que existen para las entidades municipales, entidades de gobierno también, a poder optar a mecanismos financieros para proyectos de sostenibilidad. Así que, Oscar, bienvenido y le dejo el espacio. Gracias, Pamela. Buenos días a todos. Primero agradecer al Green Building Council de Guatemala la invitación, a los patrocinadores de esta oportunidad de compartir algo relacionado con el tema de el financiamiento verde, el financiamiento sostenible, el financiamiento relacionado con temas ambientales y espero que con la presentación que voy a empezar a desarrollar, pues sembrar en ustedes primero un conocimiento de la realidad del mundo, de la realidad latinoamericana y de nuestra realidad y algunas oportunidades que puedan surgir a nivel del Estado y especialmente a nivel municipal. Sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Muy bien. El objetivo del taller es planteado por Guatemala Green Building Council, es fortalecer las capacidades de unificar el lenguaje en torno a la construcción sostenible en Guatemala y sobre todo viabilizar la importancia y el rol dentro de las acciones que el país necesita realizar en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como ya se ha mencionado en otras presentaciones, el país es signatario del Acuerdo de París e hizo un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto con un componente de adaptación como con un componente de mitigación, los identificados como los NDCs, los compromisos nacionales adquiridos. Eso se presentó en el 2015, la ratificación de la Convención. Guatemala la ejecutó a través de una aprobación del Congreso de la República y entonces los acuerdos y compromisos pasaron a ser ley nacional. De acuerdo a la lógica de las COPs, la que se va a realizar, se está realizando preparatoriamente y ya arranca, los países están haciendo una revisión de sus NDCs y Guatemala va a presentar una actualización. Continuar con el proceso de la transición hacia un aspecto de energía limpias, ya que es cada vez mayor el número de empresas y gobiernos que están buscando ser neutrales en cuanto a las emisiones de carbono para el año 2050. En ese sentido, la COP y el mundo relacionado con construcción verde está buscando resultados sociales y medioambientales a través de inversiones rentables, económicas, social y ambientales. Y por lo tanto considera al sector de la construcción verde de infraestructura en términos generales como un área de oportunidad y una vía para reducir las emisiones. En la realidad, en estos momentos, la mayoría de todos estos proyectos, programas, son procesos voluntarios. Pero pareciera como que el mundo se va a ir construyendo, se va a ir desarrollando hacia compromisos más certificados, más limitados. Y esos compromisos actuales tienen dos vertientes. Uno, la construcción verde de acuerdo a procesos e iniciativas ambientales internacionales y también norma nacional. Importante identificar los roles de los distintos actores para caer y entender el rol del sistema financiero
Pareciera como que se va a establecer un requisito mínimo de cumplimiento de normas de construcción para que el sector privado eleve los estándares. Los reguladores financieros, superintendencia, banco, también van a ir en la línea de establecer condiciones específicas y financieras para el tema de los activos verdes. Las fuentes de financiamiento y los desarrolladores tendrán acceso cada vez más a mercados de capitales y de financiamiento, y en el caso de las municipalidades, pues la oportunidad de los presupuestos públicos en sus programas de inversión, ya sea con el situado constitucional o de los consejos de desarrollo que aborden inversiones en infraestructura verde, teniendo claridad que las normas van a proporcionar definiciones necesarias, pero están las normas nacionales y las certificaciones. Y las certificaciones internacionales indudablemente ayudan en los procesos de definición, medición y verificación del comportamiento de las inversiones. ¿Cómo el mundo financiero internacional termina de entender, o algunos criterios para entender lo que es el financiamiento o inversiones en construcciones verdes? IFC, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el brazo privado del financiamiento del Banco Mundial, ha aprendido en los últimos 15 años que considera inversión en construcción verde a todos aquellos que cumplen una certificación reconocida internacionalmente o una norma nacional. Es decir, alguien del Estado o privado quiere avanzar en el aspecto de la construcción verde, indudablemente va a tener que cumplir algún estándar de certificación internacional o cumplir las normas nacionales. Otro elemento que ellos han identificado es que se identifican como construcción verde aquellos proyectos o aquellas inversiones que al menos reflejan un 20% menos de eficiencia, un 20% menos de consumo energético, o puesto en otras palabras, mejoraron la eficiencia energética comparando con un proyecto que no tiene las consideraciones verdes. Y el otro elemento que es responsable es la transparencia de la información, que las instituciones sean capaces de informar cuantitativamente sobre sus medidas de impacto, los ahorros de energía, de agua, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de desechos sólidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo una institución financiera, qué criterios tienen las instituciones financieras para entonces poder entrar en este mundo del financiamiento verde? Normalmente las instituciones financieras tienen un sistema de gestión ambiental, social y de gobierno corporativo, ESG en inglés, que le permite, desde el punto de vista del análisis, filtrar, evaluar, condicionar o rechazar clientes, evaluar proyectos, o los proveedores otros, que tengan una relación directa con los factores ambientales, sociales y gobierno. Es decir, una institución financiera nacional o internacional, pública, privada, normalmente ya adoptó y ya evalúa en función de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. También voltean a ver y tienen algún requerimiento específico en cuanto al cumplimiento de la legislación ambiental, laboral, de salud, de seguridad ocupacional, que sea obligatorio. Eso quiere decir que una institución financiera, cuando voltea a ver el financiamiento de un posible proyecto, ve la legislación nacional y ve que se esté cumpliendo las normas propias del país. Y la otra consideración de las instituciones financieras es que realizan verificaciones. O sea, in situ, realizan verificaciones dentro de los proyectos para ver el cumplimiento de los elementos antes mencionados. Aquí hay un conjunto de productos financieros sostenibles que el mercado internacional y el mercado nacional está empezando a adoptar. Depósitos de ahorros verdes, hipotecas verdes, financiación de productos y actividades para mitigar el cambio climático relacionados con energía renovable, eficiencia energética, desechos, gases de efecto invernadero, agua. Y a estos productos, el mercado los conoce como bonos verdes, bonos sociales o bonos sostenibles. Dentro un poquito más adelante voy a entrar en detalle de esos productos que el mundo está ofreciendo. También financia productos o actividades relacionadas con adaptación, arriba la mitigación,
como temas relacionados con conservación de agua, agricultura, recursos naturales, adaptación basada en ecosistemas, proyectos relacionados con reducción de desastres, etc. También hay productos que financian prácticas para la gestión ambiental y o social, como producción más limpia, normas, cumplimiento de normas, ISO, OSHAs, ecoeficiencia corporativa, certificaciones. También financian mercados verdes, como productos con ecoturismo, productos orgánicos, biocomercio, pago por servicios ambientales. Y el otro elemento también es la financiación en el mundo. No quiero decir que esto es necesariamente lo que el mercado guatemalteco ya está ofreciendo, pero el mercado financiero guatemalteco está evolucionando en algunos de estos productos financieros. Es elementos de financiación o recuperación ambiental relacionados con mitigación de impactos ambientales negativos, entre otros, y también con temas de biodiversidad. Cuando el banco entonces, o la institución financiera, como les decía, toma la normativa ambiental, social y de gobierno corporativo para evaluar, verifica cumplimiento de normas y además realiza verificaciones, hace un análisis con algún nivel de detalle como el que se presenta en esta transparencia. Implementación de listas de exclusión, verificación de cumplimiento de criterios ambientales, una lista de verificación de problemas y riesgos relacionados con cada industria, cada sector. Investiga por internet los antecedentes ambientales y sociales del cliente, visita las instalaciones, hace entonces una calificación de los clientes por nivel de riesgo ambiental y o social, riesgo alto, medio y bajo. Sugiere la implementación de medidas de manejo y control para el cumplimiento de los clientes de los aspectos ambientales, lo pone en los contratos y le da seguimiento a las medidas. ¿Qué son los bonos verdes? El International Capital Market Association, ICMA en sus siglas en inglés, define los bonos verdes como cualquier tipo de bono en que los recursos de los bonos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar total o parcialmente proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes, y que busca principalmente que cumplan con los 4 principios de los bonos verdes. Dónde se van a usar los fondos, cómo será evaluado y seleccionado los proyectos, cómo se van a gestionar los fondos y los enfoques. Por el otro lado, la iniciativa de bonos climáticos define los bonos verdes como aquellos títulos, instrumentos, donde el uso de los recursos es para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes, usando otra vez los estándares de los bonos climáticos. Estos son criterios y estándares rigurosos creados para ser utilizados globalmente por emisores de bonos, gobiernos y mercados financieros para financiar las inversiones que contribuyen a minorar los efectos adversos del cambio climático. Los bonos sociales, otra vez calificados, se orientan hacia proyectos sociales específicamente para ayudar o abordar o mitigar un determinado problema social relacionado también con el tema ambiental y que genere resultados sociales positivos. Y los bonos sostenibles es una forma total o parcial para combinar proyectos verdes y sociales, y están alineados los 4 componentes principales de los principios. Es decir, es una mezcla entre los bonos sociales y los bonos verdes. Una de las preguntas que uno siempre tiene es si estos productos o este mundo no es demasiado lejano a nuestra realidad. Pareciera en algunos momentos que sí, pero la evolución de los mercados pues está permitiendo que se tenga acceso cada vez más a este conjunto de instrumentos financieros. Hay un ejemplo reciente en Guatemala, que es la emisión de $700 millones por la Corporación Multiinversiones de bonos verdes que se colocaron en el mercado para el financiamiento de sus proyectos de energías renovables a nivel centroamericano. La iniciativa de los bonos climáticos, una que mencioné, ha desarrollado estándares y criterios para los bonos verdes certificados que se identifican como estándares de bonos climáticos. Y son instrumentos, esta iniciativa le permite entonces a las instituciones adherirse a esto siguiendo los estándares de bonos climáticos para acceder a estos mercados. Y los mercados de capitales de los bonos verdes también están definidos por el ICMA
que es una iniciativa apoyada por el Banco Mundial, que tiene un conjunto de guías que tienen como objetivo fomentar la transparencia, difusión de los mercados de bonos y sociales. Voy a presentar un ejemplo de unos procesos en los que personalmente he participado. Perdone, Oscar, sí, no sé qué sí, piensa. Pamela. No sé qué piensa. A mí me surge una duda y estoy casi segura que varios de los que están participando pensarán parecido. Todos estos mecanismos que vimos en sus slides anteriores, ¿quién puede accesar, quién puede pedir esos bonos? ¿Tiene que ser a través de un banco local? ¿Puedo yo como empresa privada, independiente, ir a pedir un bono de este tipo? Y si existe algún mínimo en cuanto a cuántos millones tengo que... Con mucho gusto, con gracias. mucho gusto, Pamela. Más adelante caracterizo eso. Perdón, ¿sí? entonces, Es decir, no, está bien. Ayudan todas las preguntas. Quiero enseñarles proyectos ejecutados, proyectos reales, específicamente para los municipios, en concordancia con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, con el cambio de tecnología y con temas relacionados con la construcción verde, de infraestructura verde, entendiendo que el tema de infraestructura es muy amplio y aborda muchos sectores y muchas dimensiones. Esto que les voy a mostrar, como les decía, lo hemos implementado, ayudado a implementar en 11 municipios en El Salvador, y están en desarrollo un par de proyectos en municipios guatemaltecos. Este que está aquí, sin decir cuál municipio es los resultados que se pueden lograr del cambio de tecnología LED en el marco de la visión de una Smart City. Recordar que Guatemala también tiene un par de instrumentos aprobados. Uno es la Estrategia de Bajas Emisiones, LEDs, aprobado por el Ministerio de Ambiente, más también el PAN, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, en donde esto se engloba perfectamente dentro de esas acciones. Entonces, proyecto de alumbrado público. ¿Qué impactos tiene? ¿O qué se espera de un proyecto de cambio de tecnología de alumbrado público LED? Que sea un proyecto robusto, que ayude en el cambio de imagen de la ciudad, que le mejore la calidad de vida de los habitantes y, por supuesto, que tenga impactos económicos y financieros relevantes para la municipalidad, para los habitantes. Un proyecto de esta naturaleza está basado en 3 grandes pilares. Eficiencia, pues eficientiza el consumo de energía, genera ahorros financieros para las alcaldías y permite un mantenimiento focalizado por las características de este tipo de tecnología. Para el medio ambiente, reduce emisiones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año y usa una tecnología amigable ambientalmente, lo que no sucede con las tecnologías actuales de mercurio, de sodio o ese tipo de tecnologías en el alumbrado público. En el caso de las personas, que es al final de cuentas uno de los enfoques prioritarios en todas estas intervenciones, mejora el entorno económico, reduce y mejora los niveles de índices asociados con la delincuencia por mejorar la calidad del alumbrado, mejora la calidad de la visibilidad en las carreteras, en las calles, genera menos accidentes. Un proyecto, en términos generales de esta naturaleza, puede llegar a tener ahorros del 50% en la factura eléctrica de las municipalidades, reduce costos de operación y mantenimiento, mejora los recursos financieros de la municipalidad, hay reducción de la huella de carbono y el impacto en el medio ambiente, tiene un componente social y para todos implica ahorros. Este es el caso de una municipalidad en Guatemala, en donde ese es el inventario del alumbrado público que se tiene con el tipo de tecnología existente. Eso quiere decir que hay 4.143 luminarias distribuidas en esta tecnología. Estas tienen
peso dentro del censo, y por lo tanto entonces se hizo un planteamiento de cuáles serían las luminarias que se podrían sustituir, ¿sí? Y esa cantidad de luminarias a sustituir, ¿cuál es su consumo? Al integrar el desarrollo del proyecto, entonces se hace el planteamiento de el tipo del área de luminarias LED a ser instaladas por cada una de las tecnologías existentes. Aquí están las características de la LED. Incluyen todo. Incluyen el poste, el alumbrado, la luminaria, etcétera, etcétera. Y con esta sustitución, para este caso real, se logra un ahorro de 54% en el consumo. Eso quiere decir, mensualmente se van a tener un ahorro de 327,000 kilovatios hora de reducción del consumo de la municipalidad, pasando de 606,000 kilovatios hora a 277,000 kilovatios hora. Eso lo que provoca, puesto en valores, es un ahorro promedio de más o menos $500,000 de quetzales. Eso quiere decir que cambio de tecnología, me convierto con todos los beneficios que ya comenté e indiqué, le reduzco la tarifa de consumo a la municipalidad y encima de los ahorros financio el proyecto. En esta evaluación, entonces, el costo estimado del proyecto, porque luego hay que hacer una consideración, puede ser $3 millones a $3,5 millones, que se paga solito con los ahorros en un periodo de 5 años. Este proyecto, entonces, la municipalidad salió a buscar financiamiento y obtuvo un financiamiento de la banca comercial guatemalteca. Con un repago de 5 años, ¿de dónde se repaga? De los ahorros, donde se beneficia el país y los consumidores, que al final del pago de los ahorros se tendrán mejores consideraciones y la municipalidad tendrá una disponibilidad de más o menos 500,000 quetzales mensuales para utilizarlo en otros componentes. Otro componente para, entonces, hay un elemento de desarrollar dentro de las municipalidades de eficiencia energética. Les mostré el de alumbrado público, pero también se pueden hacer procesos de eficiencia energética con las bombas de agua, de bombeo de agua. Procesos de eficiencia energética en las propias instalaciones de la municipalidad. Y entonces, un proyecto de eficiencia energética son programas de financiamiento que las instituciones financieras nacionales atienden. El tamaño, no importa el tamaño, porque la eficiencia energética genera y autogenera ahorros, y de esos ahorros se pagan estas inversiones. Hay una modalidad, las modalidades del financiamiento de eficiencia energética están a los que desarrollan el proyecto a través de préstamos, de leasing, de donaciones, de financiamientos mezanines, y ahora está surgiendo una nueva modalidad de los contratos de servicios energéticos por desempeño, ESPC. El ESPC no es una opinión independiente de las otras 5 opciones, sino es una mezcla. Es un negocio que lo ofrecen privados y se pueden construir a través de alianzas público-privadas, en el caso de las municipalidades, pero también en el caso de los privados, en donde el contratista, el proveedor, hace un acuerdo a través de un contrato a quien le esté prestando el servicio, donde le dice, yo te voy a hacer una instalación, por ejemplo, de paneles solares, te voy a ayudar a manejar tu sistema de agua con temas de eficiencia energética, hace un contrato y el contratista asume toda la obligación financiera. Entonces el contratista se voltea con las fuentes de financiamiento del sistema financiero y decirle, yo tengo un contrato con la municipalidad en donde le voy a hacer un proyecto de paneles solares. Y estos son los números. Se firma el contrato, alianza público-privada,
el proveedor de los servicios es el responsable de la ejecución y de los ahorros el contratista se paga. Las alianzas público-privadas, ¿dónde? Porque el proveedor, en este caso que estamos hablando, es un proveedor, es un cliente que puede ser una municipalidad. Otro elemento para las municipalidades relacionados con esto es los proyectos financiados por los consejos de desarrollo. Ustedes saben que más o menos andan por 3,000 millones de quetzales las transferencias del citado constitucional a los proyectos a los consejos de desarrollo hacia las municipalidades. Y entonces una de las propuestas es la priorización de proyectos para su financiamiento que tengan impacto en la sostenibilidad y que sus recursos vengan de los recursos de los consejos de desarrollo. Esa recomendación podría ser priorizada si le introducimos las variables de priorización que vayan orientadas al cumplimiento del NDC nacional. También en este caso se puede acceder por esta estructura a buscar financiamiento del fondo patrimonial que tiene el Infom. No sé si ustedes saben que el Infom tiene fondos por 350 millones de quetzales que les prestan las municipalidades, y en este tipo de ejercicios pueden ir las municipalidades a conseguir como proyectos de inversión al Infom financiamiento. Y obviamente la sostenibilidad, un elemento priorizado, y que también sea parte del POT, del Programa de Ordenamiento Territorial, para que se vean los beneficios para el país, para el municipio y para la consideración, hablando del sector público municipal. Y aterrizando la realidad de nosotros como país, con la COP, con los NDCs, les quiero recordar, muchos de ustedes ya lo deben de saber, la existencia de un mecanismo financiero que la Convención estableció, que es el Fondo Verde del Clima. El Fondo Verde del Clima se estableció con la idea de que habrá disponibilidad anual de 10,000 millardos de dólares al año durante 10 años de fuentes de financiamiento de los países desarrollados que capitalizan el Fondo Verde del Clima hacia los países menos desarrollados. Por la pandemia y eso se ha retrasado alguno de las discusiones, pero uno de los puntos específicos en la COP que se está desarrollando es cómo se va a seguir la capitalización de estos fondos para la disponibilidad. Y entonces uno puede llegar a pensar que estos fondos son inalcanzables o son solo para los grandes. Resulta que no. Fíjense que el Fondo Verde del Clima en todos los casos tiene establecido un punto focal. En Guatemala es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero al fondo, en concordancia con el Ministerio de Ambiente, se pueden presentar proyectos públicos, privados y privados. Y se puede llegar a tener un financiamiento del Fondo Verde del Clima en condiciones que pueden tener una combinación de un componente de donación, recursos no reembolsables, otro componente de recursos reembolsables a través de un financiamiento con condiciones, ¿cómo se llama? Muy positivas, y además con algún tipo de aportes de otros cooperantes. Entonces, uno de los elementos que a nosotros y a mí me parece es que, aunque tome tiempo, sería interesante la estructuración de un proyecto público de las municipalidades de Guatemala para buscar el financiamiento de infraestructura verde que integre varios actores, y se tienen que hacer estas propuestas a través de entidades acreditadas en el Fondo Verde del Clima, pero en concordancia con el Ministerio de Ambiente. Es un proceso complicado, pero posible. ¿Y por qué no presentar un proyecto al Fondo Verde del Clima por las municipalidades con los acompañamientos y estructuración del proyecto para todo el tema de aguas residuales, todo el tema de saneamiento, donde tenemos gaps importantes a ser considerados, el desarrollo de vivienda que cumpla con elementos ambientales, sociales y de gobernanza establecidos por el Fondo Verde del Clima como oportunidad. Entonces, a la pregunta de Pamela, el comentario de Pamela, lo que yo tengo que tener es un proyecto bien estructurado que muestre los beneficios
la forma de intervención del proyecto, la garantía y la fuente de repago. Y entonces pueden ser proyectos desde muy pequeños hasta muy grandes. Las instituciones financieras nacionales están en un proceso de integración hacia las finanzas sostenibles y cada vez más han estado y estarán más interesados en este proceso de financiamiento. La banca nacional ha participado activamente en el financiamiento de proyectos de energías renovables. Pero eso lo podemos ver muy grandes. Pero también está pensando y produciendo productos financieros relacionados con temas de paneles solares, con temas de manejo de desechos, con temas de eficiencia energética. Y la realidad termina siendo que no importa el tamaño del proyecto. Lo importante es la estructuración del proyecto, la negociación, la fuente de repago y las garantías. Con esto, una pequeña exposición de mi parte que muestra la realidad, los esquemas de funcionamiento, las oportunidades que se pueden tener y, por supuesto, también podemos hablar de proyectos de vivienda, también podemos hablar de proyectos de infraestructura de las municipalidades. Indudablemente, yo creo que uno de los retos más importantes es la estructuración de los componentes financieros de un proyecto con sus impactos y beneficios ambientales, sociales y de gobernanza. Es una presentación que ojalá los sensibilice, les permita conocer un poco más y pues haya podido yo compartir los elementos de lo que está sucediendo en el mercado y siendo muy transparente en el sentido de que el mercado financiero guatemalteco todavía se encuentra en desarrollo de esto, pero es lo que viene. Entonces habrán muchas oportunidades y habrá muchos recursos destinados a este tipo de procesos y de actividades. Muchísimas gracias, Oscar, creo que es clarísimo. No sé si hay preguntas del público que quisieran poner a través del chat. Con gusto les damos paso. Algo que me gustaría resaltar entre las investigaciones que hemos hecho por parte del GBC es que otra vez, ¿verdad? Existen ya muchísimos proyectos ejemplo que ya se han hecho, que ya están en ejecución, que sería interesante explorarlos, ¿verdad? Ver y aprender de esas experiencias de otros para que nuestras propuestas vayan más pulidas, ¿verdad? Y más enfocadas a la realidad. Hemos visto, como bien decía Oscar, proyectos de saneamiento, proyectos de vivienda, incluso exploramos uno del Fondo Verde para el Clima, donde a través de una municipalidad, a través del Fondo Verde para el Clima, se podía financiar todo un clúster, digamos, una sección de la ciudad completa para hacer mejoramiento. Y la parte de la donación, el recurso que era no reembolsable, se invertía para infraestructura pública, y la parte del mecanismo financiero más barato, por llamarlo de una forma, iba a inyectarse a la banca local para créditos específicos de vivienda. Entonces, la verdad que es de ser creativos, creo yo, ¿verdad? Lo bueno de Guatemala es que tenemos esa calificación como país altamente vulnerable. Bueno, no es bueno, ¿verdad? Obviamente no es algo de que alegrarse, pero es algo que nos da un empujón, ¿verdad? Para poder ser priorizados en el acceso a este tipo de proyectos si lo planteamos de una manera correcta. Sí, yo haría 3 ampliaciones y estoy viendo las preguntas y ahorita las voy a responder. 3 ampliaciones. 1, todos estamos aprendiendo de esto. Si me explico, a mí me ha tocado acompañar muchísimos proyectos de distinta naturaleza de negociación de recursos para energías renovables, para proyectos más pequeños, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que las instituciones financieras guatemaltecas cada vez los están escuchando más. Es decir, y entonces se está construyendo un nivel de conocimiento y de confianza alrededor de encontrarle las salidas para el financiamiento de los proyectos. Digamos que voy a comentar el financiamiento de un proyecto relacionado con producción más limpia, en donde es sector privado, pero me sirve para esto, en donde lo que se hizo fue para un hotel cambiarle todos los sistemas de aire acondicionado, cambiarle todos los sistemas de iluminación, es decir, todo el sistema de generación de calor, eso. Y logramos encontrar
respuesta de la institución financiera, porque se vio que el cambio de tecnologías permitía ahorros de gastos que ya estaba ejecutando la institución, por lo tanto ya tiene los flujos y con esos flujos se repaga el proceso. ¿De qué tamaño los proyectos? Desde chiquitos a grandes. Es decir, lo importante es que esté bien estructurado el modelo de negocio, el modelo financiero, el modelo de repago. O sea, no hay una consideración, digamos que particular de que solo voy a financiar. Unidad de medidas, 50,000 quetzales, 10 millones. En el caso, digamos que cuando hablo yo de Fondo Verde del Clima, lo veo como una oportunidad de varios frentes, porque van a seguir habiendo flujos muy importantes de transferencias de los países grandes a través del Fondo Verde del Clima. Y ahí les repito, pueden ser proyectos públicos, pueden ser proyectos públicos privados, pueden ser proyectos eminentemente privados. Lo difícil es la estructuración del proyecto, o sea, sí hay que invertirle eso, pero los resultados que se pueden tener es financiamientos en condiciones muy favorables que pueden ser llevados a través del sistema financiero nacional con una institución financiera, ser ayudados en la construcción por expertos de las entidades ya acreditadas en el Fondo Verde del Clima, más algunos de los consultores. Yo trabajé en la implementación de un proyecto chileno de $100 millones como uno de los parte del equipo para la implementación y el Fondo Verde del Clima para el sector privado. Es decir, entonces, pareciera como complejo o difícil, pero me parece que son retos que sí podemos enfrentar y más atendiendo las necesidades. Y en el caso de las municipalidades, hay un agente financiero de las municipalidades que es muy desconocido para muchos de nosotros, que es el Infom. El Infom en su ley orgánica puede complementar el trabajo entre varias municipalidades y hacer un planteamiento. Es decir, me parece que oportunidades existen y realmente es nada más, siento yo, de lanzarse al agua y montar los proyectos con todas las justificaciones técnicas y de transparencia. Yo tengo una duda. Escuché en alguna charla que participé de que estos créditos con mejores condiciones que tanto mencionamos, ¿verdad? ¿Qué tan mejores condiciones son? ¿Verdad? Yo escuché un caso de que en alguna presentación le hacían la queja al Fondo Verde para el Clima de que habían inyectado el dinero a la banca local de un país, pero que a la hora de ya integrarse al mercado, pues tenían como que ser, de cierta manera también ajustarse a las tasas y demás del mercado local, que tampoco podían irse tan abajo. ¿Qué tan beneficiosas son? A ver, en el tema de las hipotecas verdes, por ejemplo, yo creo que un actor relevante es el FHA. Sí, en donde se tiene que participar con eso por el tema de la estructuración del FHA y todo el tema de los seguros. Entonces, un esquema financiero verde con los seguros puede abaratar los seguros porque no tendrá impactos negativos con desastres, con ambiente, con la parte social. Uno. Dos, muchas de las instituciones financieras nacionales e internacionales, en caso de las financieras nacionales, instituciones financieras, están accediendo a líneas de crédito de organismos multilaterales, como puede ser IFC, como puede ser banco, en condiciones más favorables que las que el mercado está proveyendo. Entonces, si se cumplen esas características, uno puede llegar a tener condiciones de tasas de interés más bajas que las que oficialmente, las que normalmente se obtendrían en un crédito tradicional por los impactos, mejores condiciones en los tiempos de repago, una estructuración de garantías menos complicada y menos sofisticada de lo que está sucediendo, ¿sí? Dice alguien ahí sobre los tiempos de gestión y el tipo. A ver, cuando son acciones de carácter directo, digamos una municipalidad yendo a una institución financiera, se tiene estructurado en 2 o 3 meses se puede tener una solución. También hay que recordar que en el caso de las municipalidades, el Infom, si se le agotaron sus recursos patrimoniales, también puede dar un aval y una garantía para las instituciones financieras. 2 o 3 meses para estructurar un proyecto de esas características. Un proyecto del Fondo Verde del Clima es un proyecto muchísimo más complejo, que normalmente está tomando en preparación para la presentación entre 6 meses y 1 año. Es decir, lo que sucede en esa lógica, en mi experiencia de participación de esas negociaciones, uno estructura el proyecto, lo negocia, lo complementa y hace una primera aproximación a un comité de evaluación de las propuestas del Fondo Verde del Clima.
recibe retroalimentación, lo ajusta y luego se presenta en las diferentes reuniones del Comité Directivo del Fondo Verde del Clima, que en la presentación les decía que está integrado por 24 participantes. Y más o menos entonces en un año, un poquito más de un año, pudiera uno tener la aprobación de una estructura de ese tipo. A ver, ¿qué tipo de equipo? Depende del tipo de proyecto. Me voy a ir sobre un proyecto, digamos, el que les enseñé de alumbrado público, pues ingenieros electricistas, ingenieros que conozcan de la especialidad del tema de la tecnología que se va a aplicar, la contraparte de la municipalidad para generar todos los insumos y toda la información correspondiente. Normalmente los equipos también consideran el aspecto importantísimo de los impactos ambientales, o sea, especialistas en temas ambientales, especialistas, los técnicos que se requieran de acuerdo a especialidad y, por supuesto, pues alguien que conozca a profundidad los esquemas financieros y la negociación de los recursos financieros y la negociación con las instituciones financieras. Les cuento la experiencia, que he trabajado en esta experiencia. Yo estoy terminando un trabajo para UNEP5, WWF y IFC sobre la realidad de las finanzas sostenibles en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y entonces hemos tenido la oportunidad de conocer a más profundidad y fíjense ustedes que resulta que el sistema financiero salvadoreño logró determinar que no termina de entender los proyectos que tienen impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Y entonces una de las soluciones es que se contrataron de parte del banco especialistas específicos para entender esos impactos y poder tener un diálogo más fructífero y más eficiente con los que están presentando los proyectos. Como lo decía hace un rato, entonces, la apertura del sistema financiero, hoy al caso de Guatemala, es amplia porque esto está viniendo y viene, es amplia y entonces termina siendo un esquema de curva de aprendizaje entre el sistema financiero y los que presenten los proyectos. En mi reflexión, las municipalidades juntas pudieran tener muchas oportunidades de acceder a estos recursos, ya sea con proyectos específicos o con un proyecto integrador a nivel nacional. Muchísimas gracias, Otto. Creo que al menos a mí me deja dando vueltas la cabeza pensando en todas las posibilidades que hay. Sí, sí, hoy en la tarde lo vamos a ver desde la perspectiva puramente privada, ¿verdad? En el ámbito privado, que tiene otro enfoque, o sea, alguna partecita de esto, pero tiene otro enfoque. Porque en el tema público es un poco más complejo por la norma de contratación y todo lo demás, pero la experiencia a todos, la experiencia es que, en mi opinión, en mi expertise, en muchos años de todo esto, es posible, ustedes, es posible. Es decir, yo, por ejemplo, digo, porque hay municipalidades en el país que tienen sol, ¿por qué no piensan en un proyecto solar para el abastecimiento de sus plantas? O sea, hay muchas variables y el mercado les va a dar soluciones. Y digamos que mi objetivo a la hora de la invitación, ¿verdad?, de Guatemala Green Council, el GBC, era dejar sembrada la semilla de las oportunidades. Y por supuesto, dejarles claro de que van a haber muchas soluciones innovadoras en el futuro y que hay que estar muy atentos. Pero el sistema financiero ya está atendiendo muchos requerimientos. Digamos que los productos ahorita tradicionales es, cómprese un carro eléctrico. Los carros eléctricos todavía son muy caros. Es decir, o póngale paneles solares a su casa por la viabilidad también. Esos son los productos más chiquitos, pero ya hay productos más grandes. Y en el sector privado, pues hay otras caracterizaciones. Pues en el público tuvimos gente de la Municipalidad de Guatemala, veo gente de Villanueva, de Santa Catarina, Pinula, TLPHA, entonces me da muchísimo gusto que hayamos coincidido en este espacio. Ojalá que hayamos detectado esa piececita que hablábamos al inicio y a partir de aquí ver, ¿verdad?, con esos lentes de oportunidad qué podemos hacer. Y pues para eso está aquí el GBC también, ¿verdad?, para poder acompañar esas iniciativas. Tenemos toda la capacidad técnica, ¿verdad, Oscar? Sí. Toda la capacidad financiera, sí. Tenemos todo, incluso hasta las condiciones climáticas, tanto buenas como malas, ¿verdad? Para que poder ser elegibles para este tipo de proyectos. Así que
Yo digo, Pamela, que el Guatemala Green Building Council tiene todo ese conocimiento, know-how para acompañar estos esfuerzos. Tienen ustedes además la flexibilidad de integrar equipos más grandes cuando se requieren cosas específicas. Yo lo que es, el mensaje al final de cuentas es no le tengan miedo al mundo financiero, es decir, es complejo, hay que cumplir requisitos, etcétera, etcétera, pero cada vez el mundo financiero, el global es muy, muy amplio, pero el nacional va a ofrecer oportunidades y se pueden construir productos y se pueden construir proyectos. Es parte de mi quehacer de todos los días, no pelear, sino ser amigos de los bancos y hacer entender que esto va por aquí, esto va por allá, y se logran cosas, se logran cosas. Están participando también aquí en esta sala personas de bancos, así que bueno, creo que algo bueno tiene que salir de todo esto. Gracias, Oscar, por esa semillita.